Hace miles de años, un profeta tuvo una visión que cambiaría la historia de la cristiandad. Las 7 iglesias del Apocalipsis experimenta y conoce el significado real de esta profecía. Prepárate para descubrir las verdades más profundas. Las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. La gran oportunidad que tengo, y es de que el Señor me haya permitido ser moderador de esta casa, es que quiero transmitir esta serie de mensajes, pero con más profundidad. No quiero robar tiempo, porque esta serie nos llevará varias semanas, ya que se va a predicar todos los viernes, pero hoy, que es jueves, he hecho un cambio con los hermanos, pero todos los viernes habrá un nuevo mensaje acerca de la serie que se titula de la siguiente manera: Mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Amén. Vamos a conocer el mensaje a las 7 iglesias de una manera muy profunda y donde vamos a estar disfrutando y el Espíritu Santo nos estará enseñando algunas cosas. Vamos a ir a la palabra del Señor. Creo seguramente que no acabaremos este primer mensaje, pero nos va a servir para enfocarnos, ponernos en línea de meta y salir con el primer sprint y ubicarnos a todos en esta serie tan preciosa que el Señor le ha placido que pueda compartir con todos ustedes. Quisiera ir primero a la palabra del Señor, leer, y después continuamos. Último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis. La gente parece ser, hermanos, que tiene miedo cuando se predica de Apocalipsis, ¿verdad? Pero yo lo estoy transmitiendo a la iglesia por la razón que en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3 deja bien claro la importancia de este libro. Dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía y las guarda, las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. El libro de Apocalipsis no es un libro que después de leerlo, después de estudiarlo, después de predicarlo y después de recibirlo, no te va a causar temor. Capítulo 1, verso 3 deja bien claro: bienaventurado el que lee y oye. Y sabemos todos que la palabra bienaventurado es feliz, es contento, es dichoso. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis, conocer este libro, lo único que nos va a aportar es más felicidad a nuestras vidas. Por eso es importante predicar acerca de este libro. En el capítulo 2 comienza el mensaje a las iglesias, y comienza de la siguiente manera. Todos aquellos que tengan Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y verso 1, dice así la santa palabra del Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta preciosa noche.
Aunque la realidad es que en el Asia Menor, o como era conocida en el mundo antiguo también como la tierra de Anatolia, aunque sabemos por medio de la geografía y también por medio de la historia de que no solamente había 7 iglesias, sino que había más iglesias en el Asia Menor, por una razón divina, a causa de un sistema estratégico, a causa de los problemas que habían surgido y también de la gente que estaba involucrada, Dios escoge a 7 iglesias en las cuales va a difundir mensajes. Si coges un mapa del Asia Menor y miras estos lugares, el mensaje va dirigido a 7 iglesias que son los siguientes: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Si cogemos un mapa del Asia Menor, nos daremos cuenta que cerca de cada lugar que he dicho, también había lugares muy cercanos donde, según el libro de los Hechos, también había iglesias. ¿Por qué escogió Dios estas 7 iglesias? Bueno, también había iglesias cercanas a estas iglesias que Dios escoge, y siendo de esta manera, miran, para que ustedes se puedan hacer una idea, aquí en Alcalá hay varias iglesias. En Torrejón hay 3 iglesias. Torrejón está como a 10-12 kilómetros de Alcalá. En Alcalá hay varias iglesias, en Torrejón también hay otras 3. Imagínate que el Espíritu Santo dice: escribe a los ángeles, que ahora voy a hablar acerca de por qué llama ángeles y quiénes son. Escribe cartas y que las lean en Alcalá, en Torrejón, en Madrid, en la zona de Extremadura, en Barcelona, pero se podían también, las iglesias que habían alrededor también se beneficiaban de este mensaje, porque al estar tan cerca, después todas las iglesias también escucharían este mensaje. Y Dios escoge a 7 iglesias por su forma estratégica, también por los problemas que habían surgido de aquellas congregaciones, y Dios decide escribir 7 iglesias y enviarlas. Estas 7 iglesias, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, representan, apúntate, hoy es una noche de un mensaje de enseñanza, apúntate estas 7 iglesias representan la iglesia general a través de los tiempos. Dios en 7 iglesias encerró el carácter de la iglesia a nivel mundial a través de los tiempos. También encerró Dios en estos mensajes los problemas a los cuales la iglesia del Señor se iba a enfrentar a través de los tiempos. Y en 7 mensajes, Dios ha encerrado tantos misterios que, conociendo el mensaje a las 7 iglesias, vamos a darnos cuenta de que hoy día son los problemas a los cuales nos enfrentamos, y Dios no solamente mostrará los problemas a los cuales nos enfrentamos, sino también Dios nos dará la salida y la solución para ir resolviéndolos. Así que veremos 7 cartas enviadas a 7 iglesias, dirigidas a 7 ángeles. Amén. Miren, a lo largo de este estudio veremos repetida esta frase 7 veces. Es la siguiente: escribe al ángel de la iglesia, y dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, pero esta frase, escribe al ángel, la veremos repetida en el capítulo 2 y en el capítulo 3, la veremos repetida 7 veces. De entrada he de dejar claro una cosa, que en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando aparece la frase escribe al ángel de la iglesia, no se está refiriendo a un ser angelical, no se está refiriendo
a un ser que habita en el cielo, sino que se está refiriendo al pastor de la iglesia, al líder de la iglesia, a los encargados de las iglesias en ese preciso momento. Dios les llama a los líderes de la iglesia ángeles. Por eso no tenemos que olvidar que la palabra ángel significa mensajero. Entonces Dios le estaba diciendo: escribe estas cartas y dáselas a los mensajeros de las iglesias para que ellos las lean. Aunque las cartas van dirigidas a los mensajeros, pero realmente ellos eran los encargados de tener que transmitirlas a las diferentes iglesias. Y la primera iglesia a la cual se enfrenta con un mensaje es la siguiente. Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Miren, la palabra o el nombre Éfeso significa deseable. Y a través de la historia podemos demostrar que si había una ciudad en el Asia Menor que era deseable, sin duda, era Éfeso. En Éfeso se sentían orgullosos porque ahí había un puerto muy rico y muy activo. En tiempos de Juan, era el puerto más importante de todo el Asia Menor, lo tenía Éfeso. De hecho, algunos historiadores llamaban a Éfeso, la llamaban la feria de las vanidades del mundo antiguo, porque sin duda era deseable por tantísima vanidad en la cual habitaba en aquella ciudad. Era una ciudad libre y también era una ciudad jurídica. No estaba sujeta a leyes, nadie les gobernaba, los soldados romanos, el imperio romano no les subyugaba, era una ciudad libre y también en forma jurídica también era una ciudad libre en esos dos aspectos. Era una ciudad donde se celebraban juegos atléticos y eso ganaba popularidad y también atraía gente de diferentes lugares. Se cree que Éfeso era la única que era capaz de rivalizar con la gran Alejandría, esa tierra de escritores, cuna de famosos y también de gente importante. Dicen que Éfeso era la única ciudad del Asia Menor que era capaz de competir con ella. Y esta ciudad fue construida cerca de un santuario o de un templo de la antigua diosa de la fertilidad que los griegos conocían como o con el nombre de Artemisa, que después sería conocida como la gran Diana de los Efesios. Si había algo importante en Éfeso, sin duda era el gran templo de la diosa Artemisa o de Diana de los Efesios. El templo de la diosa Artemisa se ha considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue construido en el año 550 a.C. y destruido en el año 356 por medio de un incendio que provocó un hombre llamado Erotrasto. Y el nombre es muy común, Erotrasto. Era un trasto de hombre porque lo provocó un incendio, quemó el templo simplemente con la intención de hacerse famoso. Quemó un templo para hacerse famoso. De hecho lo consiguió, hasta el día de hoy le recuerdan como el hombre que se atrevió a quemar una de las 7 maravillas del mundo antiguo para hacerse famoso. Erotrasto se hizo famoso. En ese mismo año, en el año en el que fue quemado y destruido, nació el gran emperador Alejandro Magno, que pasaría a la historia como uno de los mayores emperadores de todos los tiempos. Pues sería Alejandro Magno aquel niño que nació en el mismo año que se quemó el templo de Artemisa, cuando después de él, siendo gobernante, mandaría
construir y reedificar el templo que habían destruido. Y esto fue en el año 323. Qué curioso. Miren, en el año en el que nace Alejandro Magno, queman el templo de Diana de los Efesios, o Artemisa por aquel entonces. Y en el año 323, es decir, en el año en el que murió Alejandro Magno, él dio la orden de reconstruirlo. Él no lo vería, pero años después, tardaron muchos años, y construyeron lo que hasta hoy conocemos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Gracias a un historiador llamado Plinio el Viejo, podemos hacernos una idea de cómo era esta gran maravilla. Plinio el Viejo escribió en sus Pitágora, y él decía que el templo en su mayoría era de mármol puro. Dice que era un templo compuesto de 127 columnas, de 18 metros de alto cada columna, que podía llegar a medir de ancho 115 metros de ancho y 55 metros de largo, que el techo y algunas partes exteriores, incluido la puerta, estaba creada de madera de ciprés y que estaba revestida de oro, y dentro había una imagen de casi 3 metros, hecha de plata y de oro, de la diosa Artemisa, o también conocida como Diana de los Efesios. Para conocer bien esta carta, no podemos ignorar la historia. Hemos dado historia secular, pero para conocer esta carta en profundidad, tenemos que conocer la historia, pero a nivel de la Biblia. Bíblicamente tenemos que conocer la historia de esta ciudad, Éfeso. Si vamos a hablar de cuál fue el mensaje a esta iglesia, para entender este mensaje tenemos que saber primero cómo es que fue fundada esta iglesia. Porque si no conocemos cómo fue fundada esta iglesia, no nos vamos a enterar del trasfondo bíblico del mensaje a la carta a los Efesios. Así que, aunque no terminemos el mensaje a esta carta, pero quiero que conozcáis el origen de la iglesia de Éfeso. Escuchen, si había un lugar en el que era imposible para los hombres que se fundara una iglesia, sin duda era Éfeso. Éfeso no era una tierra fértil en la que podían ir cualquiera a predicar y allí fundar una iglesia. Éfeso era la deseable. Éfeso era la de los juegos atléticos. Éfeso era la del templo de la diosa Artemisa. Ojo, diosa de la fertilidad, que con respeto a todos aquellos que nos estén escuchando, no sé quién nos está escuchando, o estoy predicando a través del ordenador, pero allí, hermanos, el pecado era inmoral. Había prostitutas que se prostituían y hacían caer a la gente. Era una depravación, era una Sodoma y Gomorra en pequeño. Eso era Éfeso. Y era muy difícil, no era un campo muy bueno para sembrar la semilla de la palabra de Dios, y menos aún para que alguien fundara allí una iglesia. Pero escuchen, cuando Pablo sale de Corinto, no sale solo, va acompañado de Aquila y Priscila, un matrimonio impresionante. Si queréis conocer quién era, capítulo 18 de el libro de los Hechos, podéis encontrarlo. Cuando salen de Corinto, Pablo y este matrimonio, Aquila y Priscila, llegan a Éfeso. Pero Pablo no entra en Éfeso, sino que deja a este matrimonio, les deja allí en Éfeso, y él, dice la palabra del Señor, que se marcha a confortar el corazón de los hermanos, a visitar diferentes iglesias, y el recorrido que el apóstol Pablo hace para confrontar el corazón de los hermanos, para darle ánimo, ojo, este dato apúntatelo, 2.400 kilómetros, simplemente con la única intención de fortalecer el corazón de los hermanos. 2.400 kilómetros para predicar y hacer bien a la gente. Hoy día tenemos el culto a 1 kilómetro y nos da pereza bajar. Tenemos al apóstol Pablo, que hizo 2.400 kilómetros simplemente para hacer bien a los hermanos en la iglesia del Señor. En Hechos capítulo 18, verso 24, nos encontramos con que llega a Éfeso un joven judío llamado Apolos. Y Apolos
comienza a predicar por las iglesias con una elocuencia impresionante. Apolos no es alguien ignorante. Oigan, Apolos viene de Alejandría, judío, pero natural de Alejandría, cuna de filósofos y aristócratas, y también gente superdotada, escritores, gente que eran escribas, personas que eran intelectuales, maestros. Allí estudió un judío en aquel lugar, en Alejandría, cuna de filósofos, historiadores y escritores y maestros, y viene a Éfeso con una elocuencia impresionante, con un ímpetu increíble. Va visitando las diferentes sinagogas, va predicando la palabra del Señor, y eso es increíble. Allí, a la iglesia, al lugar donde se congrega Apolos, todo el mundo se agolpa. En una sinagoga donde estaba predicando Apolos, la gente estaba escuchando expectantes. La gente saltaba, la gente gritaba, la gente le aplaudía, pero había un matrimonio sentado escuchando la palabra del Señor que no reaccionaba. Miraba a un lado, miraba a otro, veía cómo la gente saltaba, cómo gritaba, cómo danzaba, cómo decían amén, cómo tocaban las palmas, pero había un matrimonio sentaico, se miraba el uno al otro y decía: yo no lo entiendo, ¿por qué estos aplauden? ¿Por qué estos gritan? ¿Por qué estos saltan? Si aquí no está el Espíritu Santo. Y es que la Biblia nos enseña que Apolos conocía el bautismo de Juan, pero no había oído nada del bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, era todo palabra, pero no había espíritu ni había vida en aquellas palabras. Por lo tanto, después de que se ha predicado mucho en Éfeso, Apolos se ha marchado. Ojo, se ha marchado a Corinto. Y Pablo, que había salido de Corinto, regresa a Éfeso. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Por eso, ahí está el contexto. Primeramente, Pablo estuvo en Corintio, capítulo 18. Y en el capítulo 19 es Apolos quien se va a Corinto. Por eso leemos un texto, en la palabra del Señor leemos lo siguiente. Dice, yo planté, dice Pablo, pero Apolos regó. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Y ese es el contexto, porque en el capítulo 18 Pablo está en Corinto, y cuando él llega a Éfeso, en el capítulo 19, es Apolos quien regresa a Corinto. Primero estuvo Pablo y después estuvo Apolos. Cuando en el capítulo 19 llega, después de haber recorrido 2.400 kilómetros predicando la palabra, desembarca en la tierra de Éfeso, y él entra en el capítulo 19 a Éfeso, leemos lo siguiente. Dice la Biblia que Pablo desciende y hay un grupo de hombres. Voy a buscarlo para leerlo, capítulo 19 y el verso 1. Dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo descendió a recorrer las regiones superiores. Vino a Éfeso. Aquí llega Pablo a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, dice, y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ahora le responde, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, o en Jesús el Cristo. Verso 5. Cuando lo oyeron, estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, atención, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas y profetizaron. Y eran por todos unos 12. Date cuenta, hermano, después de haber recorrido 2.400 kilómetros predicando la palabra del Señor, desembarca y se da cuenta que la gente está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra que habían predicado Apolos, están hablando de toda esta visita, de este chico elocuente, joven, impresionante, pero se da cuenta
de que es palabra, 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 pero no hay vida en esas palabras. Y se da cuenta que la gente está hablando de la Biblia, pero no tienen el Espíritu Santo. Están hablando de las Escrituras, pero no hay un nuevo nacimiento. Porque si no hay Espíritu Santo, si no hay un bautismo del Espíritu Santo, si no han recibido el Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. Y ellos hablaban de la Biblia, y hablaban de la Biblia, y hablaban de las predicaciones, pero al no haber el Espíritu Santo, no había un nuevo nacimiento. Y eso creo que nos ocurre mucho en medio de nuestro pueblo. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, y escuchen, que sepa mucho de la Biblia no te garantiza que hayas nacido de nuevo, porque hay gente que había recibido esto, la palabra, y hablaban, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso Pablo, dándose cuenta que la gente había oído palabra, pero no habían recibido el Espíritu Santo, capítulo 19, verso 8, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, ¿y está Pablo dónde? Está Pablo en Éfeso. Y entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos no creyeron, maldicieron el camino delante de la multitud. Ahí la palabra el camino se refiere al mensaje de salvación. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos y discutía cada día en la escuela de uno llamado como Tiranno. Alabado sea Dios en esta noche. Daros cuenta, después de que Pablo se ha dado cuenta que se ha predicado la palabra pero que no han recibido el Espíritu Santo, lo que él quiere hacer es que la gente sienta el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, la gente es transformada, la gente cambia, y él quiere que la gente sienta esa impartición del Espíritu Santo, y por 3 meses está predicando con denuedo, pero hay gente que no quiere creer, hay gente que maldice, y entonces Pablo no se da por vencido. Escúchame bien, yo no sé los meses que llevas intentando algo, no te des por vencido jamás, inténtalo una vez más, te dice Dios hoy. Y dice la Biblia que él empezó a enseñar cada día en una escuela de uno llamado Tiranno. En nuestro lenguaje castellano este nombre suena muy mal, tiranno. Incluso diríamos que cruel, ¿verdad? Decimos, eres un tirano. Y es muy parecido, tiranno. En el lenguaje castellano suena un poco fuerte. Sin embargo, el nombre de tiranno en el griego se interpreta como príncipe. Y ya suena diferente, es un nombre muy bonito. Pero escuchen, en el castellano el nombre suena muy mal, pero sus intenciones son hermosas, ya que abre su escuela para que Pablo enseñe y predique la santa palabra del Señor. Un nombre, pero con intenciones buenas. Sin embargo, en el Evangelio vemos a un hombre con un nombre muy bonito, Judas, que viene de Judá, alabanza, un nombre muy bonito, pero con unas acciones muy malas. Porque no se trata del nombre que tengamos, sino de las acciones que hacemos. Hay quien tiene este nombre tan bonito, cristiano. Es un nombre muy bonito. Sus acciones son muy feas, dejan mucho que desear. Pero es el tiempo de que si tenemos el nombre de cristianos, demos honor a ese nombre tan precioso. ¿Sabes cuánto continuó Pablo predicando en Éfeso? Fue en el lugar donde más estuvo predicando, en la ciudad donde más estuvo. Capítulo 19, verso 10. Creo que se había cortado. Decía que Pablo no se dio por vencido fácilmente. Porque no solamente había enseñado 3 meses en la escuela, viendo que había solo palabra y no había una impartición del Espíritu. Dice capítulo 19, verso 10, y estamos, escuchen, es Pablo en Éfeso. No nos salimos de esta carta. Así continuó por espacio de ¿cuánto? De 2 años. Lo intentó 3 meses en una escuela, pero ahora durante 2 años. 2 años, de manera que todos los que habitaban en el Asia, dice, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos
salían. Durante 2 años, el apóstol Pablo no dejó ni a un judío ni a un gentil sin que no escucharan el evangelio de la palabra. Pablo quería que tanto judíos como griegos se salvasen. Estaba interesado en predicar la palabra a todo el mundo, aquellos que eran de su misma etnia, judíos, y los que no, griegos. El evangelio es para todos, mis amados. Es tiempo de levantarnos y predicar el evangelio para todos, que el mensaje de salvación llegue a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie se quedó en todo Asia sin escuchar el mensaje de salvación. Por eso ocurre algo. Durante 2 años y 3 meses que lleva ya Pablo predicando en Éfeso, se ha predicado la palabra, ha habido una impartición del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está levantando en un lugar que era un valle de huesos secos, donde jamás nadie hubiera creído que allí iba a salir una iglesia, pero el Espíritu Santo empieza allí a dar a luz a una iglesia preciosa. Y cuando una iglesia empieza a brotar de un lugar donde la gente no pensaba que hubiera nacido una iglesia, por eso la Biblia, escúcheme, la Biblia dice que la fe es como una semilla de mostaza. ¿Y por qué una semilla de mostaza? Por varias razones. Número 1, porque es la semilla más pequeña. Y número 2, la semilla de mostaza produce aún en tierra infértil, donde una tierra que no es fértil, que no está preparada, que no está regada, pero allí tiras una semilla de mostaza y la semilla de mostaza empieza a crecer, y empezó a crecer en aquel valle de huesos secos. Vino la palabra con una impartición del Espíritu Santo, empezó a dar vida a aquellos huesos que estaban secos, y del lugar donde no creía que podían hacer una iglesia empieza a brotar. Y cuando el Espíritu Santo empieza a moverse y ve la gente lo que Pablo hace, los demonios salen, los enfermos se sanan. Ocurre algo en el capítulo 19, verso 13. Espero no ser canso y llegar al final. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar en el nombre del Señor Jesús a gente que tenía los espíritus, y les dijo: os conjuro en el nombre del Dios que predica Pablo que salgáis fuera. Y eran los hijos de un tal sacerdote llamado Esteban. Y dice la Biblia que el espíritu inmundo se revolvió. Y literalmente dice que los golpeó y les despojó de sus vestidos y huyeron desnudos y avergonzados. Porque recibe esto, eran hijos de un sacerdote, pero no por eso tenían autoridad para liberar demonios. No porque seas el hijo de alguien que tiene un cargo, el hijo de un predicador, el hijo de un responsable, el hijo de alguien del coro, el hijo, no porque tengas a alguien bajo la cobertura, tienes autoridad para liberar demonios. Escuchen, ellos sabían mucho de liberación, de conjuros, de decir en el nombre del Dios que predica Pablo. Tenían mucha palabra, pero poca santidad. Nunca intentes enfrentarte a un demonio sin que en tu vida haya santidad. Nunca te enfrentes a un demonio si tienes pecados ocultos. Nunca te enfrentes a un demonio si hay cosas que solucionar con Dios, si hay cosas ocultas que todavía no has confesado a Dios. A un demonio no se le echa con intelectualidad ni inteligencia, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando hay santidad en ti, el Espíritu Santo te respaldará esa palabra. Y escuchen, tanto Espíritu Santo había en Éfeso, que en el capítulo 19 y verso 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, Jehová reprenda la brujería, Jehová reprenda la hechicería, Jehová reprenda la magia negra, el ocultismo, el santerismo, Jehová reprenda todo este espíritu que opera
y quiere destruir, Jehová los reprenda en esta noche. Todos aquellos que habían practicado magia trajeron sus libros y quemaron delante de todos. Y echaron la cuenta de su precio y hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Así creían, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sabe cuánto material quemaron? Con esto termino. Quemaron un material que hoy día, basado en euros, según algunos estudios, superaba el 1.000.000 de euros. Imagínate en qué condiciones estaba Éfeso. Sin duda, la prueba más grande de que habían olvidado su vida pasada era quemar todos los libros de magia y de ocultismo que tenían. Nunca fue fácil Éfeso para predicar, mucho menos para fundar una iglesia, mucho menos para que esa iglesia permaneciera. Tenían que enfrentarse a mucho pecado. Heráclito, un filósofo griego, le llamaban el filósofo llorón, porque en una ocasión él escribía, solía llorar mucho según algunos historiadores, y él escribió lo siguiente. Dijo: no se puede vivir en Éfeso sin llorar por tanta inmoralidad. Imagínate, en un sitio depravado allá no poder más, donde el día a día era la prostitución. Así era el mayor comercio de Éfeso. Se prostituían dando honor y así servían a la diosa Artemisia, Diana de los Efesios, diosa de la fertilidad. Espíritus diabólicos hacía que gente que gobernaba a esas mujeres las echaba a las calles para que intentara engañar a la gente, sobre todo aquellos que eran convertidos, para arrastrarlos a una vida de pecado. Se tenían que enfrentar no solamente a eso, sino también a la vanidad, a pecados, a ídolos, a persecuciones, a vicios. Imagínate en esas condiciones una iglesia en medio de aquel lugar, en medio de esa Sodoma y Gomorra, una iglesia de Jesucristo plantada, la luz en medio de las tinieblas. Pero tanta conversión hubo que se levantó una fuerte oposición, tanta oposición que se formó un alboroto. El alboroto era tan grande que no lo voy a poder predicar ahora. Era tan grande el alboroto que se formó en Éfeso, que lo tendremos que dejar para la semana que viene. Era tan grande el alboroto que se formó en Éfeso, que claro, como el Espíritu Santo empezó a empapar aquella tierra, los que vendían ídolos ya no vendían ídolos. No vendían porque los que servían a dioses paganos se convertían y entendían que un ídolo no es nada. Y dejaron los templos vacíos, dejaron los ídolos y los mercadillos vacíos. Ya no compraban ídolos, no compraban templos de la diosa Diana. Esto que hemos explicado, la séptima, una de las 7 maravillas del mundo, lo hacían en miniatura y lo vendían. Y así ellos ganaban, mucho ganaban. Y ganaban con la prostitución, y ganaban también con los templecillos, ganaban con platos. Y en esos platos fueron los primeros platos serigrafiados. Ahí dibujaban a la Artemisa, la diosa de los Efesios. Pero ya, claro, no vendían, porque la gente se convertía, quemaban los libros y no querían saber nada de ídolos. Porque escúchame bien, con esto termino. Lo que no consiga la palabra no lo consigue nada. Yo no sé si hay gente que me está escuchando que dice: ¿sabes qué? Mi hogar es un destrozo. Yo no sé cómo mis hermanos se convertirán. Yo no sé cómo mi padre vendrá al Señor. Yo no sé cómo mi madre se convertirá, cómo mis hijos.
Yo no sé cómo este barrio va a cambiar, no lo sé, escúchame bien, lo que no haga la palabra no lo consigue nada. El arma más poderosa de todos los tiempos no son las bombas atómicas, no. El arma más poderosa de todos los tiempos se llama la palabra del Señor, Dunamis, tiene poder para transformar aún los lugares más infértiles, como la tierra de Éfeso. Allí nació una iglesia, y a causa de la hermosura de esa iglesia, la gente perdía, ya no quería pecar, ya no compraban ídolos, se formó un alboroto, y a causa de ese alboroto hubo problemas dentro de la iglesia. A causa de esos problemas que hubo dentro de la iglesia y crecieron y no extinguieron esos problemas, dio lugar que en el tiempo de Juan se tuviera que escribir una carta para reprender a esta iglesia. Pero colorín colorado, la primera parte de nuestro estudio ha acabado. Hasta aquí quiero dejar este estudio, espero no haber sido canso. Gracias por haberme aguantado, todas las familias que están escuchando en Conquistando Corazones, y le cedo el micrófono a uno de los moderadores para que si hay alguna pregunta referente a este tema, estoy aquí para contestarla, y si no, pues que los hermanos terminen el culto o sigan como ellos vean convenientes. Gracias por haberme aguantado, os quiero, familia de Conquistando Corazones, un abrazo de vuestro hermano Eugenio de Alcalá. Bendiciones.